Buenas noches, hermanos. Tengan todos ustedes. Gloria a Dios por los que estamos aquí, amén. Y pudimos llegar a esta cita con el Señor y con la iglesia también, ¿no? Con nuestros hermanos, y damos gracias a Dios porque Dios hasta aquí ha sido bueno, ¿no? Y Él es digno de toda la honra y la gloria, amén. Romanos capítulo 8, ¿qué le parece si vamos a Romanos capítulo 8? La vida en el Espíritu, la santidad, claro que sí es posible. ¿Cuántos dicen amén? La santidad sí es posible, pero vamos a ver lo que es que la santidad es un deber. ¿Sí sabía usted eso? Es un deber. Es un deber del cristiano en cual consagrarse para Dios. Y Pablo nos lo sigue enseñando, ¿no? Ya sabe, el apóstol Pablo, pues vaya, ¿no? ¿Qué podemos añadir o qué podemos decir? Sino simplemente el apóstol nos enseña. Empezamos en el capítulo 8 que ya no hay ninguna condenación para quienes. ¿Cuántos estamos en Cristo? Y nosotros, al estar en Cristo, pues nueva criatura somos. Así lo creemos, ¿no? Amén. ¿Eres nueva criatura o no? Bueno, pues es lo que el Señor, una de las promesas que Dios nos da, la justificación y esa nueva criatura. Pero acuérdense que el capítulo 8, el versículo 1, lo dice Pablo muy claramente, ¿no? Que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero la parte B del texto, si va al Romanos capítulo 1, Romanos 8, versículo 1, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso la vida en Cristo, la vida en el Espíritu, nos va a llevar a una santidad, no por nosotros, sino es el mismo Espíritu Santo el que produce en nosotros esa separación del pecado, aunque estamos, a Pablo acuérdense que dijo, o sea, aunque en mi cuerpo, en mis miembros, está la ley, el pecado, habitamos en un cuerpo, o digamos, tenemos un cuerpo corrupto, ¿no? Siempre inclinado a ciertas cosas, siempre inclinado hacia el pecado, la maldad y todo eso, pero ya no somos esclavos del pecado. Amén. Porque ahora somos esclavos por amor de Cristo. Por eso es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Romanos capítulo 8, 11. Simplemente voy a terminar el 11 y luego empiezo el 12. Dice el 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros. Híjole, eso es algo tremendo, ¿no? Nada más es para imaginarse un poco. Aquel Dios que tú y yo leemos en Génesis capítulo 1 y todo el capítulo 1, aquel Dios que con solo el abrir su boca y decir, hágase, ¿no? Los cielos y la tierra, o sea, todo eso, hágase, los animales, con todo, o sea, imagínense ese Dios infinito, eterno, el cual cantamos que no hay, ¿quién más es digno? Sino Dios. Amén, Jesús. Si todo eso hizo Él y con simplemente el sonar de sus palabras, ese Dios que mora en nosotros, ¿te puedes imaginar eso? Porque Cristo está en nosotros. Amén, iglesia. Cristo está en nosotros. Entonces dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué somos nosotros? Simples mortales, ¿no? ¿O no, hermanos? Somos simples mortales, pero en Cristo somos más que vencedores. Él ha vencido la muerte y hay una promesa para ti, para mí, que la muerte ya no se enseñoreará de nosotros, sino que nos dará nuevos cuerpos, pero resucitaremos no dice por nosotros mismos, resucitaremos en Él. Amén. Entonces se refiere a Dios el Padre cuando quien levantó a los muertos, de los muertos a Cristo. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, y esto es así, si somos salvos, ¿cuántos dicen amén? Somos salvos, entonces Dios vivificará mi alma y mi vida, ¿no? Dará vida en el futuro. O sea que desde ahora, yo le digo al César del futuro, o sea, ten fe y ten esperanza que en el tiempo del futuro seremos vivificados y levantados en Cristo Jesús.
Amén. Entonces, nuestro cuerpo mortal, porque somos mortales, que todavía no ha sido redimido y que está sujeto, ¿cuántos sabemos que estamos sujetos a enfermedades? ¿No? A deterioro, aunque muchos no lo quieran asimilar. Algunos de 70, 80 años que todavía se creen jóvenes, ¿no? Y de ahí sale el asunto de 40 y 20, ¿no? ¿Por qué? Porque sienten que se vivifican en eso, ¿no? Y eso sin ofender a nadie, ¿no? Pues cada quien es derecho, pero son de 80, pero dicen, ay, me siento de 40 y se andan haciendo cada cosa. Pero bueno, si el Dios omnipotente pudo levantar, o más bien levantó, porque Jesús, bueno, es Dios, ¿no? Pero vemos que ese Dios omnipotente junto con toda su deidad levanta a Jesús de los muertos, ciertamente también podrá cuidar de nuestros cuerpos o de nuestra vida, hermanos. Amén. Esta es la maravillosa promesa de la futura resurrección de cada creyente. La presencia del Espíritu Santo. Si me puede acompañar a Efesios, voy a pedir a 2 personas que me acompañen. El primer versículo es Efesios 1:13 al 14 y Efesios 4:30. Mi hermana Ana, el primero. Fíjense que la presencia del Espíritu Santo está en ti y como dijo el gabacho, right now, aquí y ahora, ¿no? No es una promesa para el futuro, sino el Espíritu Santo está con nosotros hoy. Y esa es la garantía de su futura o de nuestra futura resurrección. Efesios 1:13 al 14, mi hermana. Se lo voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Ok. Dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Ese texto está muy padre, leyéndolo desde el principio, que en él también vosotros, pero lo que sella es para alabanza de su gloria, no de tu gloria, no de que ya llegué, ahora sí, ya, no, es para alabanza y gloria de nuestro Señor por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí ve? O sea que vivir una vida santa sí se puede si nos sometemos y sujetamos a la palabra, pero a la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Efesios 4, versículo 30. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Amén. Aquí viene otra vez la palabra sellados, ¿sí ve? Para usted, ¿qué significa ser sellado, hermano? ¿Alguien que quiera compartir? ¿Qué es un sello? Una marca que distingue. Gracias, hermano. ¿Algo más, hermano? Un sentido de pertenencia, bueno, una pertenencia. La versión que dice, no decepcionen al Espíritu Santo de Dios, que lo señaló como pertenencia suya para el día de la redención. Wow, ahí viene otra palabra, señalar, ¿no? ¿A quién no les gusta ser señalados? Cuando hacemos algo malo, pues, bueno, va, pero cuando es por causa del Evangelio, señálame, que al cabo yo pertenezco a Cristo, ¿no? Ahí te vas a tener problemas con el Creador. Pero aún así, hermanos, con todo esto, gracias por los que pueden participar, vemos que la presencia del Espíritu Santo en nosotros, por eso el tema de la vez pasada, la vida en el Espíritu, la presencia del mismo Espíritu Santo en nosotros es esa garantía de nuestra futura resurrección. Amén. Aún que este cuerpo sea enterrado, cremado o no sé, te come un tiburón, ¿verdad? No sé, como sea, lo que sea, sabemos que tenemos una garantía de una futura resurrección. Y esta es en Cristo a través del Espíritu Santo que nos ha sido las arras, como dice, y esta parte que también dice, y no contristéis. ¿Cómo fue su versión, hermano, que empezó? ¿No qué? No decepcionen. No decepcionen. ¿Cuántos hemos sido decepcionados en la vida? Que a veces llegamos a una tienda y no, a mí me dijeron que había un 80% de descuento. No, señora, pero mire que esto y que no. Y cuando uno va con la mujer, uno dice, ¿sabes qué? Ahí te veo la salida y pago. Ahí échate ese pollito tú, ¿no? Pero, o sea, hay decepciones en la vida de muchas cosas que cuando a lo mejor vienes y muchas cosas, ¿no? Imagínense entristecer o en esta parte decepcionar al Espíritu Santo, ¿no? Ahora dice contristéis, pero bueno, sigue el versículo 12. Déjenme regreso acá.
Acá lo tengo. Romanos 8:12. Así que, o sea, Pablo continúa, ¿no? Lo que está hablando. Así que, hermanos, ¿a quién le está hablando Pablo? A hermanos. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasará? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué pasará? Viviremos. Deudores somos. O sea, que ya ahora tenemos, como Romanos 1:14, una obligación. Nos es impuesta necesidad vivir el Evangelio, pero también hablarlo. O hablarlo y vivirlo, ¿no? Porque no sería congruente de que lo vivamos, pero no lo hablemos, o lo hablemos y no lo vivamos. No somos deudores a la carne, porque ahora vivimos en una esfera que es la esfera del Espíritu Santo, ¿no? En la esfera espiritual, en la esfera que Dios nos da, basado en la vida del Espíritu Santo. No tenemos ninguna obligación para con la carne, ciertamente. Nada le debemos a la carne. Bueno, ¿cómo? Bueno, ahorita lo vamos a ver en 1 Pedro capítulo 4, versículo 2, si alguien lo quiere ir buscando. De hecho, ya le hemos dado demasiado a la carne cuando estuvimos en el mundo, ¿no? Desenfreno, nuestros pensamientos, a la carne le hemos dado de todo, hermano. Y esto es a nuestros deseos de la pasión, ¿no? De los deseos carnales, los deseos que satisfacían bueno, más bien puedo decir, a lo mejor me equivoqué, puedo decir que entre comillas nos satisfacía, porque volvíamos a caer en lo mismo, ¿no? Y no había una satisfacción. Aquel varón que decía en cierta forma, yo vine aquí a trabajar y todo, y trabajaba 12, 15 horas a la semana, así satisfacía su ser, pero estaba fallando en algo, en sus 2 o 3 hijos que tenía en casa, ¿no? Él se sentía satisfacer su carne, su espíritu interno de trabajar, y él decía, es que yo me enfermo cuando estoy en casa, y dije, hay algo mal ahí en usted. Y siendo cristiano, yo me enfermo cuando estoy en casa, y dije, bueno, pues si tiene 2 hermosas hijas y un hermoso varón y no lo puede disfrutar, o sea, ¿cómo? Sí ve, pero era cristiano. Y yo no, yo vengo a la iglesia porque sí, a llenar el tanque el domingo y a 15 horas a trabajar de lunes a sábado, que al cabo yo estoy cumpliendo. Un día el Señor hizo para que reposemos y ese día cumplo, pero los demás, o sea, siempre la carne va a querer, nunca se va a saciar. Y por eso que en el Espíritu nosotros nos saciamos, porque el Espíritu Santo y su palabra nos sacia, nos llena completamente. Amén. Como todo, ¿no? Si nosotros pensamos que cuando nos casamos de nuestra esposa o el esposo o el joven que anda buscando novio o novia, él va a saciar nuestro todo, no, erramos. Es Cristo el que sacia todo nuestro ser. Somos una iglesia, por eso somos cristianos, debemos ser cristocéntricos en toda nuestra manera de vivir. Que todo lo que hagamos honra a Dios, que todo lo que llevemos a cabo honra a Dios, al amar a nuestra familia, en congregarnos, en leer la palabra, en orar, en pasar tiempo de coinonía o amistad o de cualquier cosa que hagamos, bueno, que siempre tratemos de honrar a Dios en cualquiera, hasta en un viaje también, honrar a Dios, que hay que descansar, ¿no? Bueno, Romanos, cuando hablamos esto, Primera de Pedro, ya le hemos dado demasiado a la carne, ya hemos estado demasiado, muchos de nosotros, algunos aunque digan, yo nací en una cuna cristiana, pero de todas maneras, hasta que no aceptemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hermano, es vivir en la carne, en tus pasiones. Y mientras esa nueva naturaleza no empieza y tú piensas que porque naciste en una cuna cristiana, de todas maneras, si tú no lo aceptas como tu Señor y Salvador y rindes tu vida a Él, el destino es el infierno. Tan sencillo como eso. Aunque hayan nacido en una cuna cristiana, te hayan puesto a tocar, a ministrar, a predicar, si no hay un nuevo nacimiento, que eso es lo que viene a decir Pablo al principio, ¿no? O lo que leímos al principio de 8, de que ninguna hay condenación para los que están en Cristo, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu que ha puesto ahora Dios en nosotros, que es algo tremendo, ¿no? 1 Pedro capítulo 4, versículo 2 y 3. ¿Alguien lo tiene? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías,
disipación y abominables idolatrías. Uy, ¿cómo vivíamos antes? Algunos pueden decir, no, yo no andaba en eso. Pero ¿qué tal en la avaricia, el alcohol, muchas cosas, ¿no? Ya hemos pecado o hemos pecado demasiado, no sé cada uno de nosotros, más bien somos deudores a vivir ahora según el Espíritu. Esta es mi obligación cristiana. Amén. Ah, caray, ¿cómo que mi obligación? Bueno, sí, porque somos deudores a predicar el Evangelio, pero a vivir no del Evangelio, sino el Evangelio. Esta es mi obligación ahora como hijo de Dios, no como una obligación de que tienes que vivir, sino como una respuesta en el amor eterno que Cristo nos amó primero, no que nosotros lo hayamos amado primero. ¿Va conmigo? O sea, si digo algo o si usted quiere opinar, puede levantar la mano, tiene toda la libertad para hacerlo. En Romanos capítulo 8, versículo 13, dice, porque si viven conforme a la carne, moriréis. Esta parte de si vivís, ¿en qué tiempo piensan ustedes que está? Presente, pasado, futuro. Es presente, ¿no? O sea, aplica para romanos en aquel tiempo, pero aplica para ti y a mí el hoy. Por eso es que la palabra es viva y eficaz, aplicable para todos nuestros tiempos. Ayer, hoy y en el futuro, al que no sabemos nuestro futuro, ¿no? Así que dile a tu yo del futuro es que tengo que vivir cada día bajo la sujeción y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Aunque ahorita te veas aquí, pero en el tu yo de futuro es como alguien dijo por ahí, cuando tú tienes una tarjeta de crédito, tú piénsala en tu yo del futuro. ¿Me explico? O te empiezas a aventar una droguita de un couch o un carro, pues ¿cómo se va a ver tu yo del futuro? ¿Jalándote los pelos o en una paz en Cristo de que el Señor proveerá? ¿Me explico? O sea, que a veces en esta parte que vivamos, dice Pablo, vivís conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir. Aquí fíjense que esta parte es un poquito que podamos ver de que hacéis morir. Bueno, ¿qué no el Espíritu Santo va a hacer eso? Sí, pero también tenemos que poner nosotros de nuestra parte. ¿O no, hermanos? O sea, si vemos esta parte, la muerte, si vivamos, tiempo presente es constante y habitualmente. Es un vivir con hábitos y de una manera constante y perseverante. La muerte de separación de Dios está al final de una vida vivida según la carne. Es una separación. Romanos 6:21 lo vimos hace tiempo atrás y dice hacer morir. Hacer morir. La misma palabra se encuentra en Romanos 8:36, que es mortificar o morir o estar muertos. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos morir? O el creyente, ¿cómo hace morir las obras de la carne? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? ¿Sabe que a veces pensamos que es por nuestro 40 días de ayuno o que tanto te metas a la Biblia? Es porque el Espíritu Santo está entre nosotros, o más bien está en nosotros. Y Él pone en nosotros el querer como el hacer, solo que a veces la carne, o sea, Pablo dijo, mi espíritu a la verdad está presto. ¿Cuántos a veces no les gustaría estar leyendo la Biblia todos los días? Ay, no, tengo cosas que hacer. Alguien dijo por ahí, tengo vida. Sí es cierto, tenemos vida, ¿no? Pero a veces escucharla y todo. ¿Cuántos a veces dices, me voy a meter a ayunar? Sin publicarlo en Facebook, sino tú y tu Señor en tu aposento, métete, ¿no? Porque pues ya lo demás, pues ya lo demás cuando uno lo publica, cualquier cosa, hermano, una bendición, o estoy siendo flagelado por el mundo, las pruebas, y lo publicas en Facebook, YouTube o TikTok y todo, ya tu recompensa tendrás. Ya, déjame decirte que ya TikTok, Facebook, tu recompensa tendrás. Y más, si eres uno de esos de los que gana dinero por publicar, pues ya tu recompensa tenéis. Es un punto de vista, ¿no? A lo mejor muchos dicen, no, yo difiero, pero bueno, en cuanto a esto, ¿cómo como creyentes hacemos morir las obras de la carne? Y dígame si no es una lucha diaria. Y más con el ego, ¿no? No, porque si a lo demás, pues muchos a lo mejor son muy buenos, hermano. Nosotros como cristianos maduros, o algunos ya muy maduros, no podemos exigirle a aquel que tiene 1 año o 2 años que ore 4 horas contigo. No lo va a hacer.
¿Va conmigo? Ni mucho menos el recién nacido. Pero a lo mejor usted ya está capacitado para orar 3, 4 horas al día o ayunar sus 40 días y 40 noches, ¿no? Cuando a veces el recién convertido o el joven o aquel que está empezando, pues ni al mediodía llega, como usted comprenderá, ¿no? Y yo también. A veces al mediodía ya andamos con dolor de cabeza y, ay, Dios mío, me desmayo. O sea, no es igual. Pero ¿cómo hacemos? Notemos primeramente que debemos hacer morir, hermanos, por el Espíritu, como dice el versículo 13. Gálatas capítulo 6, 8 y Colosenses 3, 5. Ahorita me ayudan. Repito, Gálatas 6, 8 y Colosenses 3, 5. Ahorita me ayudan a esto. Primero, esa es la parte, es algo que se hace por el poder del Espíritu Santo, no por nuestras fuerzas. Amén. No porque, o sea, sabe, hermano, que, y lo digo algo tan sencillo, a veces se nos dificultaba tanto en tan solo el simple hecho de congregarnos, porque muchos no queremos, no anhelamos, a veces al principio se batalla. ¿Por qué? Porque empiezas en un rol espiritual en el cual es por el poder del Espíritu Santo, y como dijo nuestro hermano, no, bueno, la palabra contriste, a veces contristamos al Espíritu Santo sin tú darte cuenta, pero la misma palabra nos da luz, no por nuestro propio poder, sino por el poder del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Hay dos aspectos podemos decir como creyentes que debemos considerar. Solo dos aspectos, a lo mejor usted tiene más, pero uno es ahora como cristianos, evangélicos, creyentes en la palabra de Dios por la fe, nuestra posición. Dos aspectos, considerar con esto, cómo posicionalmente estamos, lo que ya ha sucedido. Antes de ir a Gálatas 6:8, vaya conmigo, ahí mismo Gálatas, bueno sí, primeramente Gálatas 6:8, rápidamente. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. ¿Qué prefieres? ¿Corrupción o vida eterna? Piénsalo tantito. No, es que, híjole, a veces, es como digo, ¿no? A veces hay asuntos fíjense, hermano, ese es un pequeño detalle que nosotros vimos muchos años atrás con respecto a una familia, que si su hija de 13, 15 años tenía, no, menos, más chiquita, de 10 o 13 años tenía, si su hija, la mamá, no trabajaba, pero le decía a la hija, si no me recoges toda la casa, no vas a la reunión de jóvenes el sábado. ¿Qué piensa usted? Nada más piense, ¿no? Piense. Y pues lógico, a los jóvenes hoy en día le dicen eso, pues a la cama, ¿no? No quiero ir. Pero bueno, era algo que tú dices, ¿cómo puede ser posible eso, no? ¿Qué estás sembrando en tus jóvenes, en tus hijos, en tu esposa? Oh, va a haber un de parejas, de matrimonios y todo. No, ve tú, yo no voy. ¿Y a quién mandan? Pues al varón que más necesita, ¿no? O a la mujer, ¿no? O va a haber una conferencia para padres. No, pues ¿para qué vamos los dos? Mandan a los hijos. ¿Sí ve? Suele pasar, en muchos lados suele pasar. Y Gálatas nos dice eso, o sea, lo que siembras para la carne, cosecharás corrupción. Colosenses 3, versículo 5, ¿quién lo tiene? Así que maten su naturaleza mundana, el pecado sexual, la inmoralidad, la lujuria, los malos deseos, la codicia, pues esto es idolatría. Wow, tremendo, ¿no? Pero fíjense que dice, ¿qué versión está leyendo, hermano? Fíjense que ahí no habla acerca de que el Espíritu Santo, sino que ustedes hagan morir esto, ¿no? Ahora, cuando volvemos a los aspectos de cómo el creyente puede, pues, digamos, hacer morir, acuérdense que posicionalmente no es que nosotros nos pusimos en posición, alguien hizo esto por nosotros y ya ha sucedido. Y Gálatas 5:24 dice que los que son de Cristo, los que le pertenecen a Él, comparado con Romanos 8:9, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén, hermanos. Ahora, ¿esto duele? ¿Esto incomoda? ¿Incomoda que se nos hable de dejar de tener una doble vida? Hablando en un matrimonio, hablando en un jovencito, hablando en nuestra moral dentro de afuera, o
cristianos de doble moral. Aquí adentro muy santitos y allá afuera el joven o la jovencita, pues volando, le llaman picaflor, ¿no? Enamorando a todas las señoritas en la escuela y todo, y buscando no solamente tener una relación, ustedes saben ya lo que buscan, jovencitos de 17, 15, 14, 16 años, ¿no? O sea, han crucificado ya como cristianos su carne con sus pasiones y deseos. Si notamos el versículo, el capítulo de Gálatas, no dice que debemos hacer esto, hagan esto, no, han crucificado ya, sino que dice que ya ha sido hecho. ¿Cómo? No dice crucifica la carne, sino dice ya has crucificado la carne. Amén. Ahora dice, ¿cuándo sucedió esto? En Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne. Fue hace 2000 años atrás. Esto sucedió hace 2000 años atrás. Comparar con Gálatas 2:20, si usted me acompaña ahí, Gálatas 5:24 le da una vuelta en Gálatas 2:20, se compara con esta parte, si me permite leerlo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué dice más adelante? Muchos no lo sabemos. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bajo una posición, Cristo nos ha puesto en esta posición, hermano. No nosotros. Él nos ha puesto en esta posición de que hemos crucificado ahora nosotros los deseos, las pasiones, no por nuestras propias fuerzas, sino al haber rendido nuestra voluntad a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ahí fue cuando Cristo murió, yo morí. Fue entonces cuando mi crucifixión tuvo lugar, porque alguien tomó mi puesto. Y ese fue Cristo. Y ahora lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe, que es en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué tal? En cuanto a posición, Él nos ha dado esa, posicionalmente esto ya ha sucedido. Ahora, en la experiencia, ya, si ustedes ven, ya Dios nos ve santo. ¿Por qué? O santos, perdón. ¿Por qué nos ve santos? Por tu esfuerzo, tu sacrificio, tus diezmos, tus ofrendas, o tu tanto venir a la iglesia, o tu tanto expandir el evangelio. Él nos ve santo por la sangre de Cristo en nosotros. Pero experimentalmente el creyente necesita hacerlo. ¿Hacer qué? Como dice Colosenses 3:5 que el hermano leyó, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Quién lo hace? Nosotros negándonos al pecado. ¿Y cómo lo hacemos? Por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén, hermano. Sí, y contribuyendo un poquito con eso, acordémonos que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, y conoceréis la verdad os hará libres. También cuando Él oró, Él les dijo que era necesario que Él ascendiera al cielo para que recibieran así el Espíritu de verdad que los guiará a toda verdad. Entonces, todo el creyente, que hemos creído en el Señor, hemos sido sellados con su Santo Espíritu, vemos en la palabra lo que está enseñando que Él es el que guía nuestras vidas, ¿no? O al menos es el que guía nosotros seguir lo que Él dice. Entonces, es en la obediencia a lo que se nos enseña en la palabra, que es juntamente de la mano con el Espíritu Santo de Dios, en lo que vamos también haciendo morir a las obras de la carne en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo tiene el poder, ¿no? Pero también está la libertad que se ve desde el principio en la creación, la libertad que hay en el hombre para obedecer y desobedecer también. Entonces el Espíritu Santo, como dice Pablo, a la verdad está dispuesto, pero acordémonos que el paso siguiente ya queda en nosotros, porque él, por ejemplo, ya me dijo a mí, Alex, robar es malo, tú sabes que es malo, pero ¿qué acción vas a tomar? O sea, no tengo que esperar yo, no, tú tienes que guiar mi mano a no robar y hazle que la quite de aquí. Y ahí ya queda en mí, porque ya sé yo, ya me dijo el Espíritu que lo que hará toda verdad, ya me hizo a mí ver que eso está incorrecto. Ahora es, ¿qué acción debo de tomar? Por eso que Pablo decía, ¿no? Justamente ya conocieron la verdad, crucifiquen su cuerpo de maldad, y rendirlo, enviarnos totalmente a la voluntad del Señor por medio de su Santo Espíritu y su palabra. Amén. ¿Alguien más? Bueno. Sí,
también de que estábamos en Romanos 12 y 13, donde habla mucho de que el vivir conforme a la carne o de morir. Y esto lo había mencionado allá en el capítulo, en el verso 4 y 5 también, 5 y 6, cuando dice que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, porque la mente puesta en la carne, y está hablando. Pero hay que entender también que aquí Pablo está hablándole a hermanos, ahí no dice a hermanos, a cristianos. Pero aquí cuando habla dice, los que viven conforme a la carne, está hablando, no son nacidos de nuevo. Eso tenemos que tenerlo clarísimo, de que es el que dice, el que vive conforme a la carne, es un no nacido de nuevo, sencillo, así de claro. Pero ¿por qué Pablo hace mención y hace énfasis y le habla a la iglesia con ese entusiasmo, digámoslo así? Bueno, guiado por el Espíritu Santo, Pablo está hablándole a la congregación en ese tiempo, como también en estos tiempos, porque acaba de decir el pastor, y ya es así, que la palabra es viva y se mantiene. Entonces también va para nosotros en nuestros tiempos, que en las congregaciones, aunque haya cristianos, va a haber alguien que no lo es, que no ha nacido de nuevo. Entonces es en el amor que está haciendo esa exhortación a decir, evalúate. Si te estás sintiendo incómodo, evalúate y ponte a cuentas con el Señor. Ah, no, porque en Romanos 1 dice, ya no hay condenación, no me digas nada. No. Pablo no está queriendo decir eso. Pablo no está diciendo, ya no hay condenación, ahí dice, ya no hay condenación, ya somos libres. No está diciendo eso, sencillo. Él está diciendo que el precio fue pagado por Cristo, pero debemos de rendirnos a Él y reconocerle a Él como Señor. Y ya no tenemos decisión, nuestra voluntad es rendida al Señor, de forma tal que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Nuestra voluntad, ya no decimos, pues a ver qué hago o no lo hago. No, es ¿qué hago, Señor? Dime tú qué hago, cómo me comporto, qué debo hacer, cómo te agrado. Es esa santidad que nos vamos apartando para el Señor, la demanda que el Señor nos está haciendo. Amén. Cuando dijimos de que si era obligación, esa es la palabra también que podemos adjudicar a la parte, la demanda que Dios hace a los hijos. Dios no le demanda a los de afuera. Dios le manda a aquellos de afuera que se arrepientan y se conviertan. O sea, eso es lo que Dios demanda. O sea, por eso cuando Jesucristo empezó, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es lo que predicamos el evangelio cristocéntrico, en lo que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la salvación, pero a los cristianos es al nacido de nuevo es una demanda, ¿no? De seguir sus estatutos, sus demandas en la palabra, apartándonos del pecado más y más. Entonces, ¿cómo ha de ser esta parte? Que experimental, lo posicional, el nacido de nuevo lo tiene, no por tus fuerzas, es por la fe en Cristo Jesús. Posicionalmente somos santos, hermano. ¿No? Somos santos y el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. El problema es que nos la creemos o no nos la creemos, pero si sí nos la creemos, tengamos cuidado de contristar al Espíritu Santo. Dice que se contrista, no que te deja ahí abandonado y no, sino que se contrista, y es donde tenemos que entrar en esa comunión por medio del Espíritu Santo, en oración, en la lectura de la palabra y apartándonos de todo mal. Pablo nos decía en el capítulo 7, yo no hubiera conocido que era codicioso si la ley no me lo mostrara. Y todos conocemos, la mayoría del ser humano conoce los 10 mandamientos, ¿no? Y Jesús dijo, bueno, pues 2 son, amarás al Señor tu Dios, usted sabe el resto, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y cuando la palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo nos ilumina, entra la parte que dice el hermano, la libertad del cristiano que tiene la libertad en Cristo, no el libertinaje, sino una libertad en Cristo, que tienes el libre albedrío del Señor decirte, oye, esto no, pero tú escoges, ¿no? Aunque ahora en mi casa se escuchó hace parte de nuestra hija que llegó diciendo algo así, en mi trabajo no hay libre albedrío, porque pasó por un asunto y todo, y empezó a decir eso, y dije, ay, Dios mío, ¿y cómo es que Dios aún en sí nos da la libertad de escoger? Por eso Dios le dijo a Israel, escoge entre la vida
y la muerte. ¿Qué quieres? ¿Vivir o morir? Entonces tenemos esa parte, pero por cristianos, por nacidos de Dios, el libre albedrío sí lo tenemos, pero como cristianos rendimos nuestra voluntad al Señor, por su señorío y por su amor hacia nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo ha de ser esto? La clave de todo, y todos lo sabemos, es cuando leímos el domingo, es pues la fe, la certeza de la que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces entra en acción para nosotros la fe. La fe se afirma en el hecho de que en Cristo yo ya he muerto. Lo acabamos de leer hace un rato. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto, dice Colosenses. Y por fe considero que este hecho es verdad. Por eso es la fe. Hemos muerto juntamente con Cristo, dijo Pablo. Estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, por fe considero que este hecho es verdad. El pues de Colosenses 3:5 señala hacia la gloriosa verdad del versículo 3 de Colosenses, de que ya hemos muerto con Cristo y en Cristo Jesús. ¿Cómo ve? Entonces, ¿cómo es que, como yo le decía, un muerto siente o no siente? Un muerto ya no siente nada. ¿O no? ¿Qué piensan? Sí, no. Si ahora vivimos en la fe del Hijo de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo, de modo que se nos dice que realicemos por fe, Colosenses 3:5, lo que Dios ya ha realizado en hechos en la cruz del Calvario. Su vida entregó por nosotros. Él vivió o Él recibió el castigo de nuestros pecados. El castigo de nuestra maldad cayó sobre Él, ¿no? Y ahí fue satisfecho todo lo que nosotros debíamos, todo eso quedó ahí en la cruz del Calvario. Si vemos Gálatas 5:24, lo que hemos leído, Colosenses 3:3, Gálatas 2:20, Gálatas 5:24, entonces expone el hecho y Colosenses 3:5 apela a la fe basada en lo hecho de Colosenses 3:3. Mientras más consideramos, mis amados hermanos, nuestra posición por fe, tanto más se hará realidad. ¿Por qué? ¿Por qué se hará realidad? Por el poder del Espíritu Santo en nosotros. En nuestra posición, en nuestra presente condición, Romanos 6:11 y la exposición sobre considerar que nuestra vida está escondida en Cristo, bajo el poder del Espíritu Santo y su guianza hacia obedecer su palabra. ¿Sale? Porque si nosotros queremos obedecerla tal y como es, fracasaremos, hermano. Pero ahí es donde entra el Espíritu Santo. El versículo 14 en Romanos, si me acompaña Romanos 8:14, regreso. Voy a ir un poco más rápido. 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si ve que el hermano Julio habló de que cuando habla acerca de la carne, son los que viven conforme a la carne. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados o son hijos de Dios. Ahora, ¿tú eres hijo de Dios o no? ¿Qué piensas? O como dice el hermano, ¿cómo nos evaluamos? ¿Cómo son tus frutos conforme al Espíritu? ¿O cómo es tu vida cristiana? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuál era el espíritu de esclavitud? El pecado, ¿no? De pecado y de muerte. Un espíritu de estar esclavizados para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, en el cual clamamos, Abba, Padre. Fíjense que en el versículo 9 aprendimos que un verdadero cristiano es aquel en quien debe de morar el Espíritu Santo. Escuche bien, en quien debe de morar el Espíritu Santo. En este versículo tenemos otra característica de un verdadero cristiano. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Es una característica de un cristiano. Ser guiados por el Espíritu de Dios. Si el Señor o la palabra te dice en cuanto a tu vida como pareja, como joven, oye, esto arregla tu vida, ¿no? Que a muchos de nosotros, tenemos cierta moral, venimos con ciertas cosas, pero en la palabra encontramos la mejor guianza, la mejor consejo de la palabra de Dios, porque yo entendí que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿no?
Tememos más los que a lo mejor como lo que papá y mamá diga, lo que papá y mamá diga, está bien. Hay ciertas cosas, ciertas morales, pero a veces hacemos más a un lado al Señor que poniendo otras máximas de abuelito, abuelita o mamá, papá, pero si no se alinean a la palabra de Dios, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿No? Bueno, lo que la palabra dice o lo que el mundo dice, ¿no? En que ciertamente hay mucho respeto, hay mucha obediencia también en los padres. Acuérdense que Timoteo, basado en la sana doctrina que tenía su abuela y su madre, pues fue criado, ¿no? Con el temor al Señor. ¿Sí ven? Aunque Dios honró a su abuela, Dios honra. ¿Por qué? ¿Por qué honra? Porque aparecieron en la Biblia, ¿no? Digamos, ¿no? Pues de otra manera se vio un ejemplo de vida. ¿Qué ejemplo estamos dejando nosotros de vida a nuestros hijos? ¿O qué ejemplo le estamos dando nosotros a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros amigos? Porque debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios. Estos serán llamados o son llamados hijos de Dios. Fíjese que un verdadero creyente es guiado por el Espíritu. ¿Amén o no amén? Amén. Eso es de paquete, ¿no? La persona que vive según la carne, según el versículo 12, ciertamente pues, no puede ser guiada por el Espíritu. Por eso es que se deja llevar por todas las cosas. En Juan capítulo 10, versículo 26 y 27, ¿quién me ayuda? San Juan 10, 26 y 27. Y quiero tirar una pregunta o aventar una pregunta ahí. ¿Cuál es el distintivo de una verdadera oveja, hermanos? ¿Cuál es el verdadero distintivo de una verdadera, cuál es el distintivo de una verdadera oveja? Juan 10, 26 y 27. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Obediencia. Obediencia. ¿Alguien más? A la fe. ¿Alguien más? ¿No? Son reconocidas por el Señor. ¿Sabe qué? Lo que me llamó de es que saben escuchar la voz del pastor. No aquí, sino el pastor de pastores. ¿Me explico? Y por eso es que en muchos lados dicen, escuché la voz de acá y que acá y que acá. Acuérdense que Jesús dijo, cuando se oiga de que acá está el Cristo y acá otro Cristo. Y ahorita se han levantado por todos lados, ¿no? O sea, manténganse firmes en lo que han creído en la fe. Aunque se levantare uno por allá, un super ungido y cosas así, porque ya se han proclamado muchos, ¿no? De esa parte, pero no lo sigan. La persona que vive según la carne, ¿cuál es el distintivo de una verdadera oveja? La fe, la obediencia, saber escuchar la voz del pastor de pastores. Amén. Es como arreglar nuestra situación. Si el Señor te dice, si algo pasa, un pleito, una situación en tu trabajo, en tu casa, y el Señor te dice, perdona. ¿Sabes a quién le está dando primero? A tu yo. ¿No? O me equivoco. Primero, el primer trato de la vida o de la palabra de Dios o confrontación es para uno mismo. Si a veces Dios nos manda a un lugar o nos ha, en nuestro tiempo de cambiado de una iglesia o nos ha llevado a otra y a veces, ay Dios, escuchamos a personas decir, no, es que en esta iglesia, es que aquí y acá, es que el problema está, a veces pensamos que está en una iglesia y la iglesia tiene 50 años, hermano. Y porque llegamos nosotros o porque llego yo y todo, no, es que aquí está todo mal y yo no puedo ver en un espejo y digo, ¿y si el que estoy mal soy yo? O sea, queremos cambiar a una iglesia 50 años, ¿no? Imagínense, 50 años. O algunos que queremos cambiar, llegamos a una iglesia con métodos nuevos y todo en ese aspecto, porque hay personas con las que hablo y todo, de no, es que aquí, que el pastor y que el líder de alabanza, que no. Y dice uno, ¿piensas que vas a querer cambiar eso cuando tienen años? Y si el que es uno, Dios quiere tratar contigo, con tu paciencia, con muchas cosas, ¿no? Pero el distintivo de una verdadera oveja es eso, obedece, se somete, es una persona que busca la voz del pastor, de Cristo Jesús siempre,
Acuérdense, alguien dijo muy común ahí este pasaje. El día que llegues tú a una iglesia y esa iglesia esté bien y vienes y tú dices, aquí ya encontré la iglesia perfecta, ya la echa a perder porque yo llegué. Imagínate, ¿no? La verdadera oveja sigue al verdadero pastor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Cristo guía y guía muy bien, hermanos. Cualquier problema. Ahora, cuando esto pasa de que yo le he estado pidiendo a Dios por tanto tiempo, por años o por meses esta cosa, bueno, cuando llegues a 20, 25 años, ya estás al par de Abraham. Para empezar, ¿no? A veces Dios responde rápido, a veces Dios responde con silencio. Es algo irónico, pero Dios responde con su silencio, ¿no? A veces ¿sabe por qué? Porque Dios nos mete en un desierto. Y a veces es por nuestra obediencia o por nuestra falta de sujeción o por nuestra falta de saber escuchar la voz de Dios, que nuestro peregrinaje por un desierto puede ser meses, días, semanas o hasta años. ¿No? ¿Lo ha pasado? Yo lo he pasado. Muchos hemos pasado ciertos procesos en nuestra vida, pero la verdadera oveja, sea en el desierto, sea en manantiales, o aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Asimismo, en Romanos 8:14 leemos que el verdadero Hijo de Dios es guiado ¿por quién? Por una persona, el Espíritu Santo. El verbo se encuentra en tiempo presente. Somos guiados una forma continua y constante por el Espíritu Santo mientras tú y yo nos rindamos de corazón a Él. Amén, hermanos. Mientras haya una verdadera rendición a lo que la palabra nos entrega. Él está obrando siempre en nuestra vida. ¿Cuántos dicen así? Sí es cierto. Yo digo que cada mañana que yo me levanto y me voy al trabajo, Dios sigue obrando en mi vida. Pero ¿sabe qué? A veces me da duro en mi orgullo, en mi ego, y te dice, hey, apacíguate. Hey, esto. Y a veces decimos, ay, el Señor me puso, o no sé, con una situación con mi hija, con mi hijo, y con mi esposa, o hasta a veces con mi patrón y todo, y yo digo, tengo que apaciguarme, porque el Señor nos enseña a aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, no primeramente para con Dios y que Dios se siga moldeando mi corazón. Él nos está guiando por el camino correcto y nos está guiando de regreso al buen camino. Nos está, digámoslo que dirigiendo o encaminando a esta convicción de que Él es nuestro pastor y Él siempre va a querer el bien para ti y para nosotros, porque Él dijo, planes de bien, pensamientos tengo de bien para ti. Y todos decimos, amén. Pero sujetarnos, no. Obedecerte, menos. Yo quiero los planes de bien, pero no quiero aquel que se dice que quiere, o sea, no queremos el señorío del Señor. Queremos a Jesús, pero sin su señorío. Queremos a Dios, pero sin su poder, o sí el poder para nuestra conveniencia. Como dice Efesios 4:30, Él nunca nos dejará. Nosotros lo estamos contristando o agradando. ¿Qué piensa usted? Ahí es donde empieza la autoevaluación de cada uno de nosotros. O la carne, o somos del Espíritu. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Lo contristamos todos los días? ¿O luchamos o nos esforzamos para agradarlo? ¿Qué piensas? Nosotros estamos en la esfera del Espíritu Santo, o debemos de estar en esa esfera, y nunca podremos salir de esa esfera. Porque recuerde, estamos en el Espíritu según Romanos 8:9. Romanos 8:15 dice, la palabra clave en el capítulo 8 es la palabra Espíritu. Si usted lo nota, el Espíritu se encuentra casi 19, 18 veces en este capítulo. En el momento en que una persona es verdaderamente salva, aquí vamos, un poco más tremendo. Esta persona, en el momento que esta persona es verdaderamente salva, esta persona recibe el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Que aquí es llamado el espíritu de adopción. La persona salva no entra en una relación legal, sino en una relación de amor con el Espíritu Santo. Porque Él nos lleva ¿a qué? A glorificar a Cristo. Él nos lleva a clamar a Cristo. Y cuando a veces ya no hay nada de nosotros, Él intercede por nosotros. Amén. Es tremendo. Romanos 7:4, usted lo puede leer, son pasajes que ya hemos leído. No somos como un esclavo que está temblando ante un amo duro y riguroso.
Esa palabra del principio de la sabiduría es el temor al Señor, es la reverencia de reconocer quién es Él para nosotros, ¿no? Si no somos como hijos ante el Padre, la palabra Abba, que muchos han explicado de mucha forma, es como llamar de una manera muy... Yo creo que como padres hemos experimentado este tipo de situaciones con nuestros hijos, ¿no? Cuando quieren algo, ¿cómo se acercan a nosotros? Papi, mami. O sea, siempre con ese... Bueno, ya cuando son grandes ya se le ve la malicia, ¿no? Pero cuando son chiquillos, no hay malicia en ellos, ¿no? O sea, hay esta, ¿cómo se le...? Gracias, esa inocencia en los niños, ¿no? Aunque siempre buscan esa parte de quererse chipilear y todo, pero tú como padre sientes de que, ay, mijo, y hay un afecto, ¿no? En cuanto a papá e hijo. Por eso le digo, ya cuando son grandes, dice, ¿qué quieres? O sea, pide ya lo que quieres, ¿no? O sea, ya sabes, porque ya hay un despertar en ellos. Pero cuando la palabra de Dios nos habla acerca de habla, es explicada como padre o padre mío o como una expresión muy íntima, ¿no? De como nosotros como hijos. Ahora imagínense a Jesús, cuando clamaba, Abba Padre, ¿no? Era una palabra muy familiar por padre, quizás parecida a la palabra papá, papito, o cada uno de nosotros tenemos cómo acercarnos a nuestros papás, ¿no? Cuando éramos más chicos. Nos asombra encontrar esta expresión. Si ustedes van a Marcos capítulo 14, versículo 36, usada por nuestro mismo Señor Jesucristo. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Marcos capítulo 14, versículo 36. Si alguien lo tiene, lo puede leer, si lo encuentra primero que yo. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ok, si ustedes ven el contexto de lo que Jesús está hablando, ¿cómo creen que le habló a Dios Padre? ¿Mande? ¿O exigiéndole algo? ¿O altivo? ¿No? Humillado, con respeto, pero también con amor al Padre, ¿no? Con una extrema confianza, ¿no? Exacto. Que es lo que a lo mejor como padres debemos de poquito reflejar con nuestros hijos, ¿no? La confianza en ciertas cosas. Yo no tengo ningún problema que mis hijos puedan pedir consejo en otro lado, pero como padre siempre decimos, siempre voy a estar ahí para ti. ¿Sí o no? ¿Sí o no, papás? Aunque no tengamos a lo mejor, ¿cómo le puedo decir? No haya esa comunicación y todo. Alguien dijo, la sangre llama siempre. ¿Cuánto más la sangre de Cristo con nosotros, ¿no? Hacia el Padre. Llama a siempre. Sea de gozo cuando nos gozamos. Ay, bendito Padre. No me esperaba este $1,000,000, pero bendito sea tu nombre. Pero que en la adversidad, ¿no? Padre, Jesucristo lo dijo. Estaba en una adversidad, 14:36. ¿O no, hermanos? Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Si ven la comunión o si ven la intimidad, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Qué hermoso es esto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos pasando cualquier circunstancia y el Espíritu Santo a veces está ahí obrando en nosotros de ser paciente? Mira esto, mira, estoy trabajando contigo de alguna otra. ¿Y cuántas veces nos acercamos al Padre? Porque ahora tenemos un fiel abogado, que es Jesús, y el Espíritu Santo también en nosotros, y le decimos, Padre, mira lo que estoy pasando, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Cumple tu propósito en mí. ¿Cuántas veces nos atrevemos a hacer esa oración? Nadie. No, quítame a todos los que están enfrente de mí, bórralos del mapa y si no te los mando. No, a veces, esa es la parte que a veces batallamos nosotros. Los creyentes, usted y yo como creyentes tenemos la misma relación íntima con su Padre Celestial. ¿Cómo la ves? Tenemos esa entrada ante el trono de su gracia por la sangre del Cordero Redentor. No necesitamos ahora de que alguien, ahora, tampoco me lo malinterprete, de que oramos los unos por los otros, amén, ¿no? Que oremos por los enfermos, amén. Pero tú y yo, como ovejas, tenemos entrada ante el Padre.
porque Cristo Jesús así nos hizo, porque somos hijos de adopción, hemos sido adoptados por el Padre. Nadie puede estar más cercano y ser más amado por el Padre Celestial que aquellos que están en Cristo. Somos amados, hermano. Amén. Somos amados. La palabra adopción consiste en dos partes. Somos hijos y Él nos pone. Dios ha tomado al creyente que era un hijo de ira y de desobediencia. ¿Cómo éramos? Hijos de ira. ¿De ira de quién? ¿De la mujer con el sartén? No, de la ira de Dios. Hijos de ira y de desobediencia, según Efesios 2, 1 al 3. Y lo ha puesto en una posición de hijo, con todos los derechos y privilegios y beneficios y bendiciones y herencias que le otorgan por ser un hijo. ¿Cómo la ven? En Cristo Jesús. Romanos 8:16, el Espíritu Santo es una bendita persona. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos ¿de quién? De Dios. Este corto versículo, regreso a Romanos 8:16, dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Me pueden ayudar en dos versículos? 2 de Corintios 1:22 y Efesios 1:13. Fíjense lo que dice, está corto el pasaje. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que tú eres un hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Perdón. 2 de Corintios 1:22 y Efesios 1:13. Esto, hermano, es importante para nuestra doctrina, nuestra declaración de convicciones, la seguridad de mi salvación en Cristo. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu En nuestros corazones. Y Efesios 1:13. Y en él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? Y ven, ahí se ve, no se menciona, pero ahí se ve la fe puesta en la salvación, en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fuimos sellados. Entonces, la Biblia enseña claramente que una persona puede saber y estar segura en esta vida de que es un hijo de Dios. ¿Cómo podemos saber? Este versículo dice que sabemos que somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo juntamente da testimonio a nuestro espíritu, de modo que hay dos testigos. ¿Cuáles son esos dos testigos que me dicen que soy un hijo de Dios? El primero es nuestro espíritu, porque ha sido regenerado, ha sido perdonado, y eso es por la fe. Esa parte de mí que ahora soy salvo es sensible a Dios y es sensible a las cosas espirituales. Es como dijo nuestro hermano hace rato, el no robar. Antes lo hacíamos con facilidad, ¿no? O el mentir, la mentira, ¿no? ¿Cómo mentíamos antes? No, hombre, hermano, o sea, si te pagaran por mentir, no, hombre, hermano. ¿Qué millonarios no seríamos, no? O sea, digo, por decir algo, ¿no? Imagínate el que la palabra nos habla y nos dice, todos los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué hubo? Si ya la Biblia te está poniendo unas reglas, límites, más bien voy a ponerlo, límites como hijo de Dios, ¿por qué seguir viviendo de esa manera? Entonces, ¿en qué vivimos? ¿En la carne o en el espíritu? ¿Me explico? Entonces ahí es donde empieza la confrontación de mucha gente que dice, no, aquí como predican, no, mejor me voy, porque ¿qué están haciendo? Están confrontando las obras de la carne. Ahora, el espíritu se recibe por fe en el sacrificio que hizo Jesús. El primer testigo, pues somos nosotros mismos, en cual nos damos cuenta que hemos nacido de nuevo. No es por lo que un pastor venga y te diga, yo declaro que tú eres nacido de nuevo y ponga sus manos en ti y dígase uno, ¿cómo? ¿Cómo ese pastor sabe? Sino el mismo espíritu del hombre, ¿no? Ahora, el segundo, cuando tú confiesas o cuando tú crees que eres justificado, empiezas a tener una relación, en el primero, de mi mismo espíritu, tú mismo te empiezas a dar cuenta de que tienes una relación genuina y real con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y su gracia, que es la que te sustenta. ¿No? Cantábamos el domingo. ¿Qué cantábamos el domingo? ¿Se acuerdan?
Su gracia me basta, ¿no? O sea, en cuanto a Él se perfecciona en nuestra debilidad, ciertamente, pero conozco a Dios como a mi Padre Celestial y puedo orar directamente a Él. Y no de una manera como ritual o mecánica, no, sino de una manera directa y real. ¿Le parece? Sencillo. Y el segundo, podemos decir que hay un segundo testigo, que es el mismo Espíritu Santo, el cual recibí en el momento que fui salvo. No fue en el bautismo, cuando te bautizaron y todo, no. Eso ya es un paso de público, ¿no? Que hacemos una declaración abierta de que hemos nacido. Mucha gente piensa que el bautismo en agua te da el poder para vencer al pecado, ¿no? Y por eso muchos dicen, yo fui bautizado, pero lo ves allá borracho, mujeriego, parrandero y dices tú, oye, pero ¿y el bautismo qué onda? No, pues es que el bautismo no, simplemente una confesión pública, ¿no? Pero vemos que el segundo testigo, el cual recibimos en la presencia de Dios Padre, si Él no está presente en mi vida, el Espíritu Santo, no tengo en qué basar mi seguridad. Romanos 8:9, el versículo que empezamos o que vimos hace tiempo atrás, dice estas palabras: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora. ¿Y qué es morar? Habitar, estar, vivir plenamente en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, lo dice la palabra, no es de Él. Sencillo, no lo digo yo. Primera de Juan 4:13, el que mora en mí y el que me asegura que pertenezco a Dios, es el Espíritu Santo. Aun cuando no estoy bien con Dios, que a veces fallamos, o solamente soy el único. A veces fallamos, ¿sí o no, hermanos? A veces llegamos a fallar, o llevamos a, ay, Dios mío, perdón. Aun cuando no estoy bien con Él, Él me hace admitir mi culpa. ¿Cómo ves? No, pero es que fue Él. No, ¿y tú? No, pero es que en vez de que te quedaras calladito, sumiso, le echaste más leña al fuego. Y le diste donde más le dolía, ¿o no? ¿Te ha pasado o solamente a mí? Nos ha pasado. En vez de a veces, ¿y sabe qué? Entre pleitos, a veces dicen, ¿ves? El que calla otorga. En vez de que tú estás tratando de que el incendio se pare, pero te quedas callado, porque a veces dices, necesito pensar bien las cosas antes de responder. Pero ahora se convierte en que, ¿ves? ¿Para qué te callas? ¿Ves que tengo la razón, mujer? O sea, cosas así, y a veces dices, no, espérate, déjame pensar, o déjame ver. O sea, y a veces el que mora dice, no hables, no digas nada. Calladito te ves más bonito. Pero intentamos, ¿no? ¿Qué intentamos hacer? Defender nuestra propia postura. Simplemente eso. ¿Y por qué no decimos, no, tengo que morir yo a mi ego, a mí mismo? Porque si yo respondo o si yo alzo la voz, híjole, esto no para. Él nos hace admitir nuestra culpa y me hace sentir su presencia cuando lo contristo, ¿no? En su momento, como dice Efesios 4. Y esto también es una indicación de que Él mora en mí y de que yo le pertenezco a Él. ¿Cómo ven? ¿Cuántas veces Dios nos ha redarguido? Quiero terminar con esto. Cuando una persona es salva, de alguna manera comprende y se da cuenta y está consciente de que es un hijo de Dios. Amén, hermanos. Fíjese, una persona se da cuenta y es consciente de que es hijo de Dios, que ha nacido de nuevo y que ha nacido de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué piensa usted? ¿Por qué piensa usted? Porque las cosas santas, las cosas que Jesucristo oía hablar del Padre y veía hacer del Padre, Él las llevó a cabo. ¿Se acuerdan que alguien le dijo, Jesús, muéstranos al Padre? ¿Se acuerdan? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Cómo nosotros podemos darle a notar a la gente que somos nueva criatura, nacidos de nuevo, si no vivimos conforme a su palabra? ¿Cómo? Si decimos estar aquí en la iglesia, pero allá afuera escucho al mentado conejo malo, ¿cómo van a creer que somos nacidos de nuevo? ¿No? Es un ejemplo vago y muy sencillo, pero ¿cómo la gente va a creer, hermano? ¿Cómo la gente va a decir, ahí viene aquel que se dice ser cristiano, pero mira, ahí trae su conejo malo? ¿Sí saben quién es, verdad? Ok, lo traduzco al español. Entonces, si vemos esta parte, ¿cómo le vamos a demostrar si somos mentirosos?
Si dice, ahí viene el hermanito falso. ¿Por qué? Porque es mentiroso. ¿Sabe? Hay mucha gente con nuestro testimonio, nuestro trabajo, la gente de afuera, ¿sabe por qué? Hay mucha gente que tú dices, se aprovechan de mí. No, es que saben lo que tienen. Porque has dado testimonio. Y dicen, no, yo no te voy a soltar. Yo no te voy a... ¿A quién voy a encontrar? A alguien como a ti. A nadie. Y no es porque resulta que es por la eficiencia como trabajador, pero es también la vida del Espíritu Santo en ti. Que cumples como trabajador, que cumples como cristiano, que eres responsable, que llegas a tiempo a tus trabajos, ¿o no? Que cuando te dice, oye, échame la mano y todo, y le echas la mano, y todo esto se da uno cuenta. Él sabe, hermanos, alguien que es hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, que ha nacido de Dios, él sabe que pertenece a Cristo, y que Cristo le pertenece también, que nos pertenece a nosotros. Al mismo tiempo, el Espíritu de Dios transmite su testimonio silencioso, confirmado al mismo hecho. Nosotros decimos en nuestro corazón, yo soy del Señor. Amén. Y el Señor también, es como decía, mi amada es mía y mi amado es mío. En Cantares, ¿no? Habla acerca de esto, de que somos uno. Y el Espíritu dice, sí, amén. Y yo estoy en ti como prueba de ello. Gálatas 4:1-6, como pasaje paralelo, Romanos 8:15, el creyente dice, nosotros decimos Abba, Padre. Y el Espíritu, quien clama Abba, Padre, el Espíritu da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El espíritu humano dice, sí, yo soy un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo dice, sí, Él es un hijo de Dios, Abba, Padre, por la boca de 2 testigos queda establecido. El Espíritu Santo tiene un ministerio muy importante de convencer a los hombres, hacerles confesar su culpa. Nos redarguye de todo pecado. ¿Cómo ven? Está tremendo, ¿no? O sea, poder estudiar todo eso y dice, y si somos hijos, termino el 17, y si hijos, también herederos. Así que ya reclame su herencia, hermano, en esta tierra. ¿Ve? ¿Ve dónde podemos confundir esta parte que dice, yo reclamo mi herencia? Reclámale a Dios tu herencia, que te la dé aquí y ahora. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, y ahí es la palabra que no nos gusta, padecer, para que juntamente con Él seamos glorificados. Voy a pararle ahí, porque de ahí viene la gloria futura y una esperanza cierta en Cristo Jesús para la honra y gloria de su nombre. ¿Alguien quiere añadir algo? ¿No? Bueno, vamos a orar. ¿Qué le parece? Padre, gracias te damos, Señor, por estos momentos. Gracias por tu palabra. Padre, que sea tu palabra redarguyendo nuestros corazones, pero sea tu Espíritu Santo haciendo una revolución en nuestra mente, en nuestro espíritu, porque sabemos que está en nosotros, Señor. Ayúdanos a creer más en ti. Ayúdanos a superar, Señor, y a nosotros despojarnos de ese viejo hombre, Señor. Con la ayuda de tu Espíritu Santo y con la exposición, el alumbrar de tu palabra, porque tu palabra es lumbrera a nuestros pies, en nuestro caminar, Señor. Padre, si tenemos que acomodar algo en nuestra vida, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, aún con nosotros mismos delante de ti, Señor, que no contristemos o hagamos sentir mal a tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros. Señor, perdona, Señor, nuestra negligencia. Perdona, Señor, si te hemos fallado, porque el tiempo de pedir perdón es hoy, Señor. No mañana, sino es hoy, ahora y en este momento, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Haznos más semejantes, Señor, a ti, Señor, cada día. Seamos humildes y mansos de corazón. Si hay orgullo, ego en nosotros, vanidad, vanagloria, Señor, avaricia, codicia, muchas cosas, Señor, que podamos despojarnos de eso y poder cada día verte a ti, mi Jesús. Padre, en esta noche llévanos con bien a nuestros hogares para que tu nombre sea glorificado y bendito, Señor, en cada vida de cada uno de mis hermanos en este lugar. Y el pueblo del Señor dice...